primer verso, luego los hermanos leen el segundo y las hermanas leen el siguiente. ¿Estamos de acuerdo? Amén. ¿Qué pues diremos o qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Los hermanos. Las hermanas. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado tomó ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley de la verdad es santa y es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, y yo soy carnal y espiritual. Porque la verdad no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Oiga bien, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace el hecho, sino el pecado que me ha pecado. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que quiero, y no hago lo que me ha pecado de mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo la ley de sentimientos que se revela la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Todos. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con mi mente sigo la ley de Dios, mas por la carne a la ley del pecado. Amén. Siéntense, hermanos y amigos. Tengan la bondad. Vamos a considerar, hermanos, en esta mañana, mediante la ayuda de Dios, lo que es la acción del pecado dentro del contexto de la ley de Moisés y lo que es la acción del pecado en el ser humano dentro del contexto de la gracia. Amén. Porque son dos tiempos en los cuales, aunque el pecado sigue siendo pecado y los efectos del pecado siguen siendo mortales y nefastos para el ser humano, no obstante, ubicarnos dentro del contexto de la ley de Moisés y ubicarnos dentro del contexto de la gracia nos da a nosotros unas herramientas, un poder, una fuerza para poder combatir no solamente el pecado, sino los efectos del pecado en nosotros. Alabanzas al Señor. Amén. De tal manera que podamos nosotros enfrentarnos al pecado no con la disposición o predisposición de ser vencidos por él, sino teniendo la certeza que estamos capacitados y dotados por el poder de Dios para ser más que vencedores. Amén. Amén. Nosotros estamos librando una batalla constante, diaria, que estamos llamados a ser victoriosos, Amén. a ganar
en todo momento, a no ser fracasados. Sin embargo, el apóstol San Pablo está planteando en un primer plano esa relación o ese efecto del pecado en el hombre dentro del contexto de la ley de Moisés. Por eso él habla de el querer hacer el bien y del no poder hacer el bien. Es decir, en el hombre o en el ser humano está el querer hacer lo que es bueno delante de Dios. Pero encuentra dentro de sí una ley que se revela contra ese querer. Es decir, que aunque se quiere hacer el bien, no se hace. ¿Por qué? Porque hay una fuerza dentro del ser humano que lo lleva a hacer lo malo que no quiere hacer y no puede hacer lo bueno que quiere hacer. Entonces hay dentro de esa realidad una situación de culpa en la mente, en el ser, al querer agradar a Dios, pero no poderlo hacer porque no puede hacer el bien que quiere. Alabanzas al nombre del Señor. Es como si usted quisiera comer el chicharrón que quiere, pero la gastritis o el colesterol que tiene no lo deja comer el chicharrón que quiere, sino que tiene que comer el garbanzo que no quiere. Amén. Usted lo quiere hacer, pero hay algo que lo impide hacerlo. Hay algo que no lo deja hacerlo. Y termina usted haciendo lo que lo quiere. Amén. Amén. En ese sentido, es decir, dentro del contexto de la ley, el ser humano está imposibilitado para enfrentarse al pecado, porque no tiene el poder necesario, no tiene la capacidad necesaria para enfrentarse al pecado. Así que el pecado es un enemigo dentro del contexto de la ley, invencible para nosotros. Amén. Amén. Podemos vencer porque es invencible. Es más, nos domina. Porque cuando yo quiero hacer algo y no lo puedo hacer, y cuando yo no quiero hacer algo pero termino haciéndolo, entonces quiere decir que yo no me puedo dominar a sí mismo, que hay una fuerza que me domina y que me lleva a hacer lo que yo no quiero hacer. Así que dentro del contexto de la ley, el ser humano no se puede enfrentar al pecado. Amén. Amén. Ahora, cuando Pablo plantea la situación del pecado en él, vamos a ubicar entonces por qué el pecado tiene tal fuerza y tal poder capaz de dominar mi voluntad. Yo decía en alguna oportunidad, y la Biblia así lo dice, nosotros los seres humanos, el ser tiene tres componentes principales, que son el cuerpo, el alma y el espíritu. Amén. Amén. Digamos que si lo colocamos en una especie de pirámide, lo que está debajo es el cuerpo, es decir, es la parte del ser que puede cambiar. Porque de hecho, en la transformación de nosotros como cristianos, lo que va a transformar Dios es nuestro cuerpo. Amén. Así que la parte del ser que es movible, que es cambiable, es el cuerpo. Amén. Y lo va a cambiar no porque el que tengamos haya quedado mal hecho o porque no sirva. Porque a veces tenemos la concepción del cuerpo es que el cuerpo es el que no sirve y es que el cuerpo es el que es malo.
No, la parte del ser que corresponde al cuerpo va a ser cambiada porque el cuerpo que nosotros tenemos fue diseñado para vivir dentro del tiempo, dentro de lo que es relativo. Por eso nosotros somos relativos. Amén. Nacemos, crecemos, envejecemos y morimos. Pero termina el ser ahí cuando nosotros morimos. No, no termina el ser. Los que mueren o los que han dormido en Cristo, lo que hacemos es esperar. Los que hemos de morir en Cristo, lo que hacemos es esperar la resurrección de los muertos para que Dios le dé un nuevo cuerpo al ser. Amén. Amén. Ahora, un cuerpo que ya esté condicionado, esté habilitado para vivir en la eternidad. Porque yo con este cuerpo no puedo vivir en la eternidad. Y no puedo vivir porque no está diseñado para ser eterno. Amén. Así busquemos el elixir de la juventud y hagamos esto para mantenernos. Tarde o temprano el cuerpo dejará de ser porque no es eterno. Ahora, no puede haber entonces un ser eterno dentro de un cuerpo que es relativo. No, para que nosotros podamos ser eternos como ser, tenemos que tener un espíritu eterno, un alma eterna y un cuerpo que resista la eternidad. Amén. Diga gloria a Dios. Ahora, Dios nos hizo cuerpo, nos hizo alma y nos hizo espíritu. El espíritu lo hemos dicho. El espíritu es darle vida al cuerpo y al alma. Pero hay un espacio donde se relaciona el cuerpo con el espíritu, donde el cuerpo se hace consciente de las cosas espirituales y donde el espíritu se hace consciente de las cosas corporales. Ese espacio se llama alma. Amén. Amén. Yo me hago consciente. Mi espíritu se hace consciente de las cosas del cuerpo en el alma y mi cuerpo se hace consciente de las cosas del espíritu en el alma. Amén. Usted suspira, usted respira y cuando usted respira toma oxígeno. Pero hay un punto de intercambio donde su cuerpo entrega los desechos del cuerpo y recibe el oxígeno. Eso se llama la célula. Ahí en la célula es donde hay ese intercambio, donde su cuerpo asimila el oxígeno que usted respira y también está entregando los elementos tóxicos para que salgan en la misma respiración. Ahí hay un intercambio. Amén. Sin ese intercambio la vida del ser no es posible. Entonces, yo tengo un cuerpo y tengo un espíritu, pero el espacio donde el espíritu se hace consciente de las cosas del cuerpo es en el alma. Y la parte donde mi cuerpo se hace consciente de las cosas del espíritu es en el alma. Ahí hay ese intercambio. Amén. Si usted no tuviera alma, muchas cosas que son del espíritu no serían conscientes. Y si usted no tuviera alma, muchas de las cosas que fueran del cuerpo, su espíritu no fuera consciente de ellas. Ahora, cuando nosotros entonces nos hacemos conscientes de lo que somos y cuando el pecado produce un efecto en nosotros, ¿dónde se anida el pecado para producir ese efecto de dominio en nosotros? Entonces se desarrolla en el alma. Amén. El espíritu, el pecado produce su efecto en el alma y ahí es donde empieza a dominar la voluntad del ser humano. Cuando el ser humano está dominado por el pecado y el pecado logra dominar su voluntad, entonces es lo que hemos dicho durante algunos tiempos acá, el hombre se vuelve esclavo del pecado. Amén. El primer paso que hace Dios en su proceso de liberar al hombre del pecado es hacerlo consciente de que es pecador. Amén. Porque hermanos, lo primero que es necesario que un enfermo haga para iniciar un tratamiento
para su enfermedad es que esté consciente que está enfermo. Amén. No tengo nada contra los hermanos, pues, porque yo soy gordo. Pero cuando uno no mira la gordura como una enfermedad, no se preocupa por curarse. Amén. ¿Sí o no? Pero cuando yo soy consciente que eso es una enfermedad, entonces yo empiezo a buscar una solución para mi enfermedad. Amén. Lo primero que Dios hace con el ser humano en ese proceso de librarlo, de libertarlo de las ataduras del pecado, es hacerlo consciente que es pecador. Porque si no lo hace consciente, el hombre no ve la necesidad de liberarse. Amén. Entonces, para poderlo hacer consciente de que es pecador, entonces aparece la ley de Moisés. Diga gloria a Dios. La ley le dice al ser humano lo que es malo. La ley hace consciente al ser humano de lo que a Dios no le agrada. Pero una cosa es que a mí me digan. Una cosa es que a mí me digan lo que a Dios no le agrada y otra cosa es que me den las herramientas para yo librarme de aquello que hago que no le agrada a Dios. Amén. Entonces, la ley el pecado dentro del contexto de la ley, lo que hace, o la ley con respecto al pecado, lo que hace es señalarlo como tal, pero no le da soluciones al ser humano. Amén. Simplemente le dicen, no codiciarás, Amén. pero no le da una solución para la codicia. Simplemente le dicen, no matarás, pero el hombre sigue matando, aunque ya después es consciente que al hacerlo ofendió a Dios, pero no solucionó el problema con Dios. Alabanzas al nombre del Señor. Ahora, dentro de ese contexto, cuando dice Pablo que el pecado que mora en mí es la conciencia del pecado o la conciencia de que somos pecadores que se origina no en el espíritu ni en el alma ni en el cuerpo de la persona, sino en el alma. En ese estado consciente del ser, nosotros nos damos cuenta que somos pecadores. Amén. Y entonces viene el estado de culpa. Yo que soy pecador y que sé que en ese estado de pecado no tengo la salvación, empiezo a frustrarme, porque aunque quiero hacer lo bueno para ser salvo, no lo puedo hacer, porque hay esa ley que se revela, que está dentro de mí y que se revela contra mí mismo y me lleva a hacer lo que no quiero hacer. Entonces no hay manera de agradar a Dios en ese estado, porque simplemente somos conscientes de pecado, pero no tenemos la manera de librarnos del poder del pecado. Amén. Amén. Ahora, el segundo paso que hace Dios, o lo segundo que hace Dios, en ese propósito de libertarnos, en ese propósito de salvarnos, ya no es hacernos conscientes de que somos pecadores, sino darnos las herramientas, el poder, la capacidad, no solamente para ser conscientes que somos pecadores, sino para podernos enfrentar al pecado y ser sobre él más que vencedores en el nombre de Jesús. Entonces, una ley se anula con otra ley. Ese estado consciente del pecado en nuestra alma se llama la ley del pecado y del amor. Amén. Amén. Entonces, así como un principio se elimina con otro principio, si este lugar apagamos las luces, se llena de oscuridad, las tinieblas no pueden ser desalojadas por otro principio, sino por el principio de la luz. Saque bandados de tinieblas de acá de oscuridad.
con una trapera, con un balde, con un trapo. Hermano, es que no, es que hay que iluminar el salón y empieza usted a sacudir el trapo y hermano, pasen otro balde y sacamos otro balde de tinieblas. Nunca va a desalojar la oscuridad. Amén. Amén. Pero prenda la luz. Amén. Tan fácil, ¿cierto? Amén. Si en ese estado consciente del alma hay una ley que se llama la ley del pecado y la muerte, que nos domina. Porque es que, hermano, ese es un dominio absoluto y total. Cuando yo quiero hacer el bien que quiero y no lo puedo hacer, es porque esa ley que se llama ley del pecado y de la muerte me domina. Amén. Y lo domina de tal manera que aunque la persona se lamente, llore y sienta dolor por lo que hace, no se puede liberar. Amén. Porque, hermanos, hay gente que llora cuando hace lo malo y no quieren hacerlo. Amén. Amén. Para poder vencer el principio de la vida, mientras estamos ausentes de Cristo, no es posible. Porque el principio de la muerte se vence con el principio de la vida. Amén. Amén. Mientras estamos ausentes de Cristo, el principio, la ley del principio de vida no está en nosotros, porque la vida que es Jesús no está en nosotros. Amén. Así que estamos vacíos de vida. Amén. Amén. Por eso es que el hombre sin Cristo está muerto Amén. en delitos y en pecado. Amén. Porque el hombre sin Cristo no es dueño de la vida. Amén. Porque el hombre sin Cristo está muerto. El hombre sin Cristo está dominado por esa ley del pecado y de la muerte. Amén. Pero cuando Dios nos da la opción a nosotros de recibirlo, uno a veces, cuando predica el Evangelio, cuando hace el llamado al arrepentimiento, cuando invita a las personas a entregarle la vida a Jesucristo, no es sencillamente como algunos pudieran pensar, que sencillamente es un cambio de religión, que va a cambiar de religión, que va a dejar de ser romano y que ahora va a ser pentecostal. No, es algo tan trascendental, es algo tan definitivo en cuanto a la vida eterna, que recibir a Jesucristo, hermano, es recibir la vida y como tal hacerse uno o estar uno dentro de ese principio de vida que va a desalojar y va a desarticular el principio de la muerte o la ley del pecado y de la muerte. Cuando yo recibo a Cristo, cuando yo me bauticé en el nombre de Jesús, entonces Dios entró a mi vida. Amén. Y cuando Dios entró a mi vida, entonces yo fui dotado con un poder sobrenatural que se llama principio de vida en Cristo. Amén. Y con ese principio de vida en Cristo, yo fui capaz. Yo fui capaz de enfrentarme al principio o a la ley del pecado y de la muerte, y ya no fue posible que esa ley del pecado y de la muerte me venciera, porque ahora yo tengo un poder en mi vida, en mi ser, que es la presencia de Dios eterno. Denle un aplauso fuerte al que vive, al que vive. Por eso, hermanos, nadie sin Cristo puede ser más que vencedor. Amén. Amén. Que la palabra más que vencedor se aplica es al que tiene a Cristo, al que es de Cristo, al que ha recibido a Cristo. A ese se le aplica esa palabra más que vencedor. Porque es más que vencedor ¿de qué?
más que vencedor sobre ese principio, sobre esa ley del pecado y de la muerte. Amén. Lo que no podíamos antes, lo que era imposible, ahora es posible en Cristo. Entonces, dentro del contexto o dentro de ese contexto de gracia o de la gracia, los efectos del pecado en nosotros ahora tienen un límite. Amén. Porque, hermanos, uno no puede desconocer una realidad. Pablo establece una nueva condición para el hombre regenerado y dice que yo con la mente le sirvo a la ley de Dios, pero con el cuerpo le sirvo a la ley del pecado. Amén. En el alma está la mente. Y ya dije que la mente es lo que lo hace a uno consciente. El alma es donde se hace uno consciente, el espíritu de lo corporal y el cuerpo de lo espiritual. Ahí, en el alma, en la mente. Ahora, ¿cómo puedo yo servir a Dios con la ley o con la mente mientras que con el cuerpo le estoy sirviendo el pecado? Es que, hermanos, vean. La redención del cuerpo se da cuando seamos transformados. Amén. Porque el cuerpo carnal o el cuerpo en la carne no es redimido. Porque nosotros vivimos en un cuerpo que es mortal. Así que la redención no se puede dar sobre un cuerpo que es transitorio. Amén. Amén. La redención se da sobre el ser. Y el ser en la glorificación, como dije ya, será dotado de un cuerpo nuevo, de un cuerpo glorioso, para que el ser sea redimido en todos los aspectos. Amén. Pero mientras estemos en la carne, va a haber una batalla, una lucha entre lo que es la mente, amén, donde nosotros servimos a Dios en el conocimiento, donde sabemos que somos de Dios, que vivimos para Él, que fuimos salvos por Él, y un cuerpo donde se originan cosas que no son santas. Amén. Amén. Así que servir a Dios en la mente es de estar consciente de que nosotros somos de Dios. Amén. Pero servir a Dios en la carne o servir al pecado en la carne es de estar sometido a aquello que, aunque no va a ser redimido, son cosas que tenemos que hacer porque somos humanos. Amén. Porque ¿quién de nosotros no se aira? ¿Quién no ha tirado el plato en alguna oportunidad del desayuno porque le sirvieron muy poquito? Cuando hacemos eso, ¿estamos sirviendo a quién? ¿A Dios o al pecado? Pero ¿estamos sirviendo al pecado en la mente o en el cuerpo? Porque son cosas que tienen que ver con el cuerpo. Ahora, cuando uno no sabe eso, entonces puede venir un estado de culpa que no existe. Entonces usted botó el plato y pensó, o puede llegar a pensar que como hizo eso, entonces usted no es de Dios. O es más, alguien lo puede juzgar y decirle, pero tú cómo haces eso si tú eres de Dios. Como lo hiciste, entonces tú no eres ningún cristiano, tú no eres ningún hijo de Dios, tú no tienes nada de Dios. Sí, porque se levantan esos juicios. ¿Quién dijo que no tengo de Dios? Es que, hermano, estamos en un cuerpo donde hay reacciones que se dan por las circunstancias que vivimos que no son santas. Pero eso no significa que yo no sea de Dios. Amén. Entonces se crea la aplicación del principio de vida que tengo en mi mente, que sé que soy cristiano, y lo aplico a esa reacción humana y entonces equilibro mi vida delante de Dios. Entonces yo reflexiono y digo, pero es que yo no puedo hacer eso.
Yo no puedo hacer eso. Y si fue que se lo arrojé delante de la cara de la señora mía, voy y le pido disculpas. Amén. ¿Cierto? Vea, reconozco que no actué bien, lo que hice no estuvo bien, discúlpame, perdón. ¿Por qué somos capaces de hacer eso? Porque la ley de vida en Cristo nos capacita. Porque la presencia de Dios en nosotros nos da el valor, nos da la fuerza, nos da el poder necesario para poder equilibrar las reacciones del cuerpo pecaminoso frente a las exigencias de la nueva vida en Cristo. Sí, puede pasar. Eso significa que nosotros tenemos que estar en Cristo en un ejercicio permanente. Amén. Permanente. Vea, hermano, los que han llegado a destacarse en algún área es porque practican constantemente. Practican constantemente. Yo no sé si usted lee, a veces uno va a hacer ejercicio y como no está acostumbrado a hacer ejercicio, hace una fuerza y ya viene el dolor. O sea, ya viene el dolor aquí, ya viene el dolor acá. Porque no está ejercitado, pero usted se ejercita o constantemente está haciendo ejercicio y su cuerpo se va acostumbrando. Por eso es que la insistencia de permanecer en Cristo y de ejercitarnos en la piedad es una exigencia, porque en la medida que nosotros nos ejercitamos en la nueva vida, en la vida en Cristo, hermano, vamos adquiriendo las herramientas, los medios y el conocimiento necesario para podernos enfrentar a esas situaciones del cuerpo mortal, el cuerpo pecaminoso que nosotros hacemos. Amén. ¿Quién no dice una mala palabra o quién no ha dicho una mala palabra? Hermano, es que si a nosotros se nos preguntase, como le dijo el Señor a los que iban a apedrear a una mujer, el que de vosotros esté libre de pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra. Yo no sé cuántos la arrojaríamos. Pero ¿somos por eso condenados? No. No somos condenados, porque para cada acción del cuerpo hay una reacción del espíritu. Amén. ¿Y cómo reacciona el espíritu? Haciéndonos conscientes de reconocer aquello que hicimos que no es bueno para que podamos corregir de lo adelante eso que viene sucediendo. Amén. Yo no sé si me doy a entender, hermano, si me estoy dando a entender, porque de esa manera nosotros nos hacemos fuertes en Cristo. Amén. Por eso que mire, en cada culto, en cada dominical, en cada espacio, en cada lectura de la Biblia, lo que nosotros nos estamos es nutriendo de Dios para poder enfrentar esas situaciones que se dan en nuestro cuerpo. Amén. Pero vuelvo y le digo, porque tenemos un cuerpo o nuestro espíritu está en un cuerpo que es pecaminoso. Amén. Y porque en el cuerpo es que se hace consciente, porque en el alma se hace consciente las situaciones del cuerpo pecaminoso para hacernos a nosotros conscientes de que estamos haciendo lo malo. Porque si no fuera así, ¿cómo sabría yo que lo que yo hago es malo? Amén. No, es que eso lo hizo el cuerpo. Porque alguien pudiera decir así, ¿verdad? No, yo sí le di una trompada, pero eso fue el cuerpo. Mi alma y mi espíritu no hicieron nada. Pero ¿dónde usted estaba consciente? ¿Por qué sabe usted que lo que hizo es malo? ¿Por qué sabe usted que lo que hizo no lo debe hacer? Porque es consciente. ¿Y dónde es consciente? En su alma. Amén. Amén. Así que en ese estado consciente usted sabe lo que hizo que es malo, pero también sabe lo que tiene que hacer para remediar ese mal. Amén. Y todo, hermano, lo hace Dios para podernos capacitar frente al poder del pecado. No estamos desarmados. No estamos desarmados. No estamos ante un enemigo que es invencible. Hasta
el nacimiento hasta la muerte de Cristo en el Calvario, hermano, el pecado dominaba sobre todos los seres humanos y no había manera de liberarnos de él. Pero cuando Cristo dijo, oh muerte, yo seré tu muerte. Amén. Porque el aguijón de la muerte es el pecado. Así que Cristo dijo, oh pecado, yo seré también tu muerte. Cuando nosotros recibimos al Señor, cuando nos arrepentimos, hermano, cuando usted se bautizó en el nombre de Jesús de Nazaret, hermano, dejó esa situación de que no se podía defender frente al pecado, hermano, y usted adoptó, usted asumió en Cristo una situación de defensa, de poder, de capacidad para ser más que vencedor. El diablo sabe que sí tenemos capacidad para defendernos. Pero ¿sabe qué es lo que él hace? Entonces introduce en ese estado consciente de nuestra alma, hermano, y nos hace creer o nos convence que porque tenemos debilidades y flaquezas ya no somos de Dios. ¿Y cuánta gente se ha ido de Cristo por ignorar eso? Amén. No, hermano, es que yo he tratado, hermano, pero es que no he podido. Mire, yo siempre me pasa esto, siempre me pasa aquello, salgo de disgusto con aquello. Yo siempre estoy, hermano, es como en fracaso. Yo lo que he pensado, hermano, es que yo no soy del Señor, o el Señor no me tiene en sus planes, o yo no estoy en los planes de salvación del Señor, o el Señor a mí no me escucha. ¿Ustedes creen que Dios nos va a tomar para después abandonarnos a nuestra suerte frente al pecado? Hermano, es que Dios nos hizo a nosotros una promesa. Yo estaré con vosotros todos los días. Amén. Pero ¿cómo es ese estar de Dios todos los días con nosotros? Hermano, si el pecado nos afecta en el estado consciente, hermano, la ayuda de Dios también viene en nuestro estado consciente. Es que yo no creo que Dios va a actuar en el sentido conmigo de quitarme a mí y de hacerme indiferente, porque entonces tendría que sacarme del cuerpo. Que nunca me dé ira, que no me disguste nada, que no diga y que no haga algo que no sea malo, es decir, que yo me ausente de la realidad en que vivo, es decir, como que Dios a mí me quitara todo en el sentido de no sentir nada. ¿Quién? Yo creo que así todos fuéramos cristianos. ¿Y quién no perseveraría así? ¿Y cuál sería entonces la lucha? Amén. Que a mí no me dé nada. Que me dijeron 20 madrazos y yo salí riéndome. Oiga, qué chiste tenemos. Me dijo 20 veces eso. Que a usted no le paguen, que a usted lo ofendan, que a usted le den una cachetada y que usted no sienta nada. Que usted pasó por un lugar y vio chicas y vio chicos y usted no sintió nada. Cualquiera, yo no sé si eso se podría llamar vida cristiana o ya seríamos más bien como una especie de zombies, de personas pues sin voluntad, ¿cierto? Sin sensibilidad, no vemos, no oímos, no sentimos nada. Yo no sé si así, pues cualquiera podría perseverar, pero el problema es cuando yo siento. Cuando yo siento, entonces la idea o la ayuda de Dios no es hacerme insensible, es hacerme consciente. Amén. Que frente a ese tipo de situaciones hay una acción correctiva mía. Amén. Por eso es que nosotros vamos camino a la perfección. Porque si hago algo que ofende a Dios, Dios me da el conocimiento que puedo hacer otra cosa para corregir eso que hice que le ofendió a Dios. Amén. Porque si así no fuera, entonces Dios no habría dicho que iba a estar con nosotros todos los días. ¿Y cómo está Dios todos los días? A sabiendas de que cometemos errores. Él está todos los días. Está todos los días para indicarnos aquello que debemos hacer para corregir el mal que cometemos. Amén.
Alabanzas al nombre del Señor. Cuando yo sé eso, entonces yo estoy en esa situación de aceptar, de saber que aunque el enemigo viene contra mí de muchas maneras, yo voy a poder resistir esas maneras. Amén. En el Señor Jesucristo. Amén. Que digan que soy o no soy, eso a mí no me interesa. Amén. Amén. ¿Cuánta gente dicen de nosotros que no somos nada? Amén. ¿Cuántos hermanos se atreven a veces hasta decirte uno que uno no es nada? Amén. Pero eso lo hace uno nada. No. Cometemos errores, tenemos fracasos, situaciones, hermanos, en que a veces hasta nos dislucen, hasta uno se cuestiona del Señor, pero es que yo reconozco que esta no es la actitud de un cristiano, de un pastor, de un hermano. No, yo tengo que corregir eso. Ahí es donde está Dios con nosotros. Amén. Porque si no estuviera con nosotros, hermanos, no tendríamos la capacidad de corregir esa situación. Amén. Entonces, al final Pablo dice, al final del capítulo dice Pablo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios. Amén. Mas con la carne a la ley del pecado. Amén. ¿Por qué? Porque ya dije, porque la carne, porque el cuerpo no es eterno. Por eso cuando el hombre muere, todo aquello que tenía que ver con el pecado y que afectaba al cuerpo, termina. Amén. ¿O qué más pasa de ahí en adelante? El ser sigue, pero sigue sin el cuerpo. El ser vuelve a su estado consciente cuando tenga un cuerpo glorioso. Amén. Entonces cuando tocaremos palmas, entonces cuando le demos al Señor la alabanza y le diremos, Señor, gracias porque nos has redimido ¿de qué? De toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación. Es un estado consciente. Amén. Pero un estado consciente ya no en el cuerpo pecaminoso, sino en el cuerpo glorificado. Amén. 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 Donde en ese cuerpo el ser ya sea para Dios, en Dios y por Dios. Amén. Eso somos nosotros. Amén. Amén. Mientras tanto, hermanos, hay que seguir batallando, vamos a seguir batallando. Amén. Hay que seguir luchando, vamos a seguir luchando. Que tenemos flaquezas, claro, yo soy el primero en ser consciente que las tengo. Amén. Usted es consciente que las tiene. Amén. Pero no se preocupe, el pecado ya no es invencible. El pecado ya no es invencible. Usted tiene el poder de la presencia de Dios en su vida para ser más que vencedor frente a esas situaciones. Amén. Y el día que el Señor venga, el día que el Señor venga, ¿será que nos va a encontrar sin un pensamiento? ¿Será que nos va a encontrar con nada que estemos haciendo que no le desagrade? Seguramente sí. Muchos estaremos pensando cosas que no deberíamos pensar. Amén. Muchos deberíamos estar haciendo cosas que no deberíamos hacer. Amén. Pero ¿qué pasa en ese momento? Si el equilibrio de la ley de vida en Cristo, amén, está siendo usted consciente de corregir esa situación, hermano, su vida no se perderá. Porque esa es la diferencia que tenemos nosotros con el incrédulo. Es que el incrédulo no le da la vía a Dios para que corrija sus actos. Entonces el incrédulo hace una cosa y la hace y la hizo. Pero usted la hace y hay algo inmediatamente que empieza a redarguir de eso. Esa es la ley de vida en Cristo. Esa es esa ley que va corriendo ese poder de las tinieblas para dar paso a esa vida, a ese poder de poder enfrentarse a esas situaciones. Amén. Así que el día que el Señor venga, aunque no lo encuentre en un estado de perfección, lo va a encontrar en un estado consciente. Amén. De que usted es de Dios, por Dios y para Dios. Amén. Y en esa situación,
seremos salvos. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Porque Él, hermano, nos ha capacitado para enfrentarnos a esta vida, a esta situación que vivimos. ¿Quién ha dicho que no vivimos en un medio cargado de pecado, hermano? ¿Quién ha dicho que no? Que aunque usted se encierre en su pieza y diga, no voy a salir de aquí porque no voy a tener contacto con el mundo, así que no me voy a ir, no voy a tener problemas con nadie. Pero el vecino se pone a beber y le pone música 3 días. ¿Usted cree que usted no se inquieta ya encerrado donde está? ¿Por qué no apaga la luz? No, o la música. Y eso es que eso es una reacción de qué? Usted está en el cuerpo. Amén. Amén. Usted está en el cuerpo. Dios lo condenará por eso. Claro, no lo condena no porque no sea malo lo que está diciendo, está pensando, sino porque hay una ley que va y le ayuda a reconocer que eso no es bueno y rectifica usted la conducta. Ay, Señor, perdóneme, deje que ese vecino haga lo que quiera. Ahí el asunto ¿qué? Se solucionó. Amén. Amén. Con la mente servimos a la ley de Dios, aunque nuestro cuerpo esté sometido a la flaqueza del pecado. Amén. Vamos a darle gracias a Dios en esta mañana.